Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 35 minutos, continuamos con más información y hoy en Le Tengo el Remedio, Lina, vamos a volver a hablar del tema que estábamos tomando el día de ayer, la ira, pero cómo controlar estos impulsos de rabia, cómo saber si uno tiene rabia, si es que está molesto por alguna cosa, no le gustó, cómo reaccionar. Para eso, por supuesto, el doctor Carlos Francisco Fernández hoy tiene de nuevo al invitado, el doctor psicólogo clínico que nos acompaña, ¿no? ¿Cómo ¿Doctor? se llama el psicólogo? El doctor psicólogo Felipe clínico López. se llama Daniel Felipe López Casares. ¿Qué dijo? Ayer vino y no, ni siquiera se acuerdan del doctor Daniel Felipe. Psicólogo clínico y es experto en, ¿cómo se llama? En herramientas de peritaje social, pero mi experiencia más es en psicoterapia. La ira. ¿Cómo enfrentar la ira? ¿Cómo, mejor dicho, la ira es un sentimiento humano? Todos tenemos ira en mayor o menor grado. Sí, hay ¿O una es un diferencia. algo que uno dice, no? Realmente deviene más desde lo subjetivo de la persona. Por eso hay personas que tienden a ser más, tener más ira, tener más enojo, explotar de otras formas. ¿Sí? Es muy importante que rescatemos que hay dos causantes. Por un lado, el factor genético. Por otro lado, el factor de la crianza, de las relaciones, de cómo sociedad nos han enseñado diversas cosas. El factor genético quiere decir que uno tiene allí unos genes que lo hacen más embejucable que otros. Desde la personalidad, sí, pero es una predisposición, pero que vaya a ser así, realmente siempre, no. Depende mucho del como proceso todo. de interacción. Eso es lo que llaman epigenética. Uno tiene una predisposición, pero son los factores ambientales, de crianza, de procesos evolutivos de los que hacen que se manifieste. De acuerdo. ¿Por qué razón, doctor? Hay una cosa que cualquiera diría, pero pues esto es, digamos, a veces inaudito. Hay gente que le hacen cosas o que le ocurren cosas graves y no pasa nada. Pero de pronto, una simpleza, un detalle, una cosa absolutamente nimia lo hace estallar. Y usted me dice, pero ¿qué le? No, pues era una vaina elemental, o sea, cosa. ¿Por qué? Válido. Resulta que tenemos como seres humanos no solamente el factor, como ya lo decía, de la crianza, de la genética, sino tenemos una serie de significados, de símbolos, que como sociedad, como individuos, hemos llegado a tener, a conocer. Y en ese orden de ideas, para lo que para usted, por ejemplo, es, me deben un plato de lechona, para Sí. usted es un problema Grave. gigante, grave. Grave, grave. Para mí que me deban de pronto otra entrevista, es muy grave, porque me Eso. gusta hablar de salud mental. Correcto. Entonces, son subjetividades porque para usted tiene un significado y para mí otro. Esa es la razón. Aparte del proceso de crianza, hay una preponderancia. Pero, por ejemplo, frente a eso no hay forma de modular. Porque vamos a poner un ejemplo simple. A mí me parece insustancial, por ejemplo, dejar las medias colgadas en el espaldar de la silla, para poner un ejemplo doméstico. Pero, digamos, para la convivencia de pronto no. Entonces, ese elemento, si a alguien eso le parece sensiblemente terrible y a la otra no, no hay forma de modular eso porque, a ver, la persona va a estallar con eso, pero resulta que en realidad yo no tengo la culpa con eso, pero termino pagando las habas que se comió el burro, porque yo pues de verdad, pues no, yo lo hice ahí de manera, no quería ofender a nadie. ¿Eso cómo se maneja? ¿Eso hay forma para refrenar eso? La comunicación. La comunicación en ese caso de la convivencia es la cura. Porque entre mejor comunicación tengamos, en una relación de amistad, de pareja, de familia, hay que ceder. También hay que poner límites. Un límite es de esta otra persona. No me ponga las medias en el espaldar porque la verdad eso me da mala impresión. Escúcheme, doctor, pero Sí. tocaría hacer un listado grande, por ejemplo, un inventario y decir, Aníbal, vamos a ser amigos, entonces dígame, ¿a usted qué lo embejuca? Y entonces, eso no es una cosa también de tolerancia, porque si yo pongo las cosas así, digo, mira, a mí me da mucha pena, pero resulta que a mí no me puede quedar debiendo, aquí hablando, pues, Pinocho, no me puede quedar debiendo una lechona después de 8 meses. Sí, porque eso me va a embejucar. Eso no es, digamos, como coartar la espontaneidad en una relación, de ir descubriéndose, de ir siendo tolerante, etcétera. Porque vamos a decir otra cosa. Hay personas a las que uno les pasa muchas cosas, ¿sí? Y hay otras a las que no.
ese componente selectivo también va con qué, o sea, yo le aguanto a esta persona mucho, pero a otros ese tipo de vainas no. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de generar un tipo de relaciones y unos vínculos más efectivos o más cercanos. Pero en esa tolerancia, volviendo al punto que usted iba, ¿qué es tolerancia realmente entonces? ¿Tolerancia es aceptar todo porque sí, porque el otro es diferente? No, yo también tengo derecho y es válido que algo me guste o no me guste. Es importante llegar a esos acuerdos. Por eso la comunicación es la salida. Entonces la espontaneidad, si nos vamos a un extremo, es porque no me dan un plato de lechona, voy y agredo al otro. Entonces lo tolero y el otro debe tolerar esa agresión. No, Estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero más que agresión, potencial modulación para que las cosas no terminen, digamos, en extremos. Claro, dice, no le idea. pues, a ver, me parece que pues, yo la verdad no. Y la gente, mejor dicho, voy a hablar de la gente que dice, es que soy así y punto. Esa persona que pone los límites desde antes de empezar, a mí no me traigan vainas que no. Y fija eso así, es que yo soy así. Y como dice la frase, ¿para qué me invitan si sabían que yo era así? Entonces, ¿eso cómo se maneja? Eso tiene que ver justamente, y a eso iba un poco con el tema de la palabra, la preponderancia o la probabilidad que siempre suele haber en las familias y en los individuos que suelen ser más agresivos o que con la ira llegan a furia indeterminadamente agresiva hacia el otro, hostil. Porque las familias tienden a tener unas dinámicas de poca comunicación, pocas pautas de crianza, poca escucha, validación emocional. ¿Por qué de la ira, a diferencia de la alegría, no se debe hablar tanto? Ay, oye, amor, no digas eso en este momento, porque no hagas show. Este no es el momento para eso, mejor quédate callado o callada. ¿Cómo a nosotros, por ejemplo, como hombres? Sea feliz, sí. No podemos expresar determinadas emociones, especialmente la tristeza e inclusive la ira, si es masculina o es femenina. Eso Sí, no claro, tiene nada que ver. yo soy bravo porque es que soy así. Doctor, pero Sí, por claro. ejemplo, eso hablando del ejemplo que usted estaba colocando ahorita, de pronto a alguien le pasa algo, digamos, en la calle, le da mucha rabia, se baja y se encuentra con alguien, digamos, de la misma estatura y sigue bravo y tirando insultos. Pero si se baja y sale con un palo y uno, no, tranquilo, no se preocupe, no. ya, dejemos así. No, perdón, eso ya es instinto de conservación. Eso Sí, o sea, ahí tiene algo que ver. Estamos hablando, partamos de la ira como un proceso desde lo cognitivo, fisiológico, emocional, pero más que nada relacional, de los roles que ocupamos en una sociedad. Bien. Y eso es lo que marca. Lina. Pero no, lo que no parece justo es que en ocasiones con quienes tenemos más confianza o Sí. la relación es más fuerte y amorosa, tendemos a desatar la ira de manera descontrolada y a quien no conocemos porque no le conocemos, entonces sí nos ponemos un poquito más de filtro al decir las cosas cuando no hay un lazo emocional, no debería ser, al pues no al revés. contrario, pero sí tener un poquito más de cariño con quienes, nuestros seres queridos, con quienes nos aman, antes de decir cualquier cosa con ira. La cuestión aquí no es tanto esa emoción que tú muy bien dices, esa cercanía, sino es cómo nos han enseñado a que la manera es, me siento mal, no estoy de acuerdo, tengo que ser de determinada manera, agresivo, con ira, de determinadas formas. No es tanto eso. ¿Por qué no lo hacemos con una persona extraña? Pues porque hay que respetar, porque hay que guardarse, pero hay que es esa respetar doble también a moral. nuestros padres, a nuestros hijos. Claro. Claro. Hay Es decir- gente que llega a la casa y desata unas rabias terribles porque le fue mal en el trabajo y todo el mundo con pánico, pues esperando simplemente cuando debería ser al contrario, ¿no? Exacto. Válido. Un elemento para disipar. Sí. Pero bueno, hablemos de herramientas y esta conversación, por supuesto, la tenemos que continuar. Hablemos de herramientas para manejar. Es difícil, a ver, ¿cuándo la ira se vuelve patológica? ¿Cuándo? Porque digamos que es como normal uno embejucarse. Yo creo que eso forma parte de lo Del ser humano. Sí, ya, controlarse. Bueno. Pero, ¿cuándo es patológico? ¿Cuándo, doctor López, yo tengo que ir a buscarle y decir, mire, esta vaina ya se me salió de las manos? Aquí el colega decía algo muy interesante. Yo cuento hasta 10 y respiro y me calmo o tomo una respiración, pero es patológico cuando si todos los días y cada vez que algo no me guste, tengo que estar respirando. Y aparte no busco ayuda, no voy al psicólogo, no tengo una serie de repertorios de cuidado como el ejercicio, amigos, un grupo de apoyo como la familia. No sé expresar las cosas y no me lo han enseñado y no me preocupo por cuestionarme. Claro, uno tiene que preocuparse, Sí. sí.
Sí, de verdad, si la gente le está diciendo a uno o uno le está diciendo a alguien, oiga, pilas, mire que está reaccionando de manera permanente, ya esto se le volvió, porque es que sí, todo el mundo tiene derecho, pues a algún día que se le salte el gusano, ya, sí, de que no sea ahí con... Mira, y eso también pasa. ¿Le puedo poner un ejemplo? Por favor. Nosotros los psicólogos, así como los doctores también se enferman, los médicos, también los psicólogos, nos puede dar rabia, claro, no nos gusta algo, podemos hacer malas caras, y esto es válido porque somos seres humanos. Ahora, nosotros tenemos una presión social por ser psicólogos de que tenemos que ser perfectos. Bueno, tenemos el reto de mantener una buena comunicación, de ser coherentes como somos en terapia, en nuestro ejercicio profesional, pero también en la vida. Pero ojo, la pregunta para los televidentes, ¿esto es solamente para los psicólogos? Para todos. Para los seres humanos. Llegó uno al psicólogo y le diga, no, es que, pero un momentico, el doctor está contando hasta 10 allí, está contando hasta 10. Pero eso es válido, eso es válido. Recomendaciones finales, claro doctor, sí. Y por supuesto, si usted tiene un episodio de ira, si usted, yo siempre recomiendo consulte, si a usted siente que esto se le está saliendo de las manos, existen los profesionales. Pero por ejemplo, para alguien que no me controlo con tal, unas recomendaciones finales con el agradecimiento, doctor, por estar aquí, obviamente con las disculpas por lo de ayer, pues las disculpas condicionadas por un hecho, digamos, obligado, y es el de ponernos en contacto con la situación que ocurre en la capital. Usted, con lo que dice de la situación de la capital, me sirve para dar este ejemplo y la recomendación. Muchas veces no tenemos tiempo para llegar a controlar muchas variables. En este caso fue la movilidad, en otros casos mi pareja no quiere ir al mismo lugar que yo. ¿Por qué no usar, por ejemplo, inclusive algo que parece contrario y adverso? El humor. Yo quiero ir a un concierto, mi pareja, mi familia, mis amigos no quieren ir allá. Pero si a uno le dicen por acá por la oreja, usted no es chistoso, entonces eso no es coartarle también. ¿Quién te dice eso por la oreja? No, es para un amigo, sí. Entonces, el asunto, de verdad, porque a veces cuando el humor pasa y ya hay gente que está embejucada, le echan un chiste o alguna cosa así, la gente piensa que se están burlando y eso empeora la situación. Es de contextos. ¿Sí? No para todo. No okay. aplica para todo. Recomiendas. 2, haga ejercicio. Hacer ejercicio, básicamente. También, hace poco estaba viendo un meme, hacer ejercicio, socializar, ¿realmente se lo debemos todo a lo digital? ¿O es mejor o es más importante a socializar presencialmente? Es importante tener otros hábitos de salud, es importante ir al psicólogo, criticarnos, perdonarnos y perdonar a los demás también. Ahí están. Son, digamos, entremeses para algo que naturalmente nos pega todos los días y que sin duda requiere, cuando se nos sale de las manos, de la intervención de profesionales como el doctor Daniel Felipe López. Nos volvemos a ver, ¿no? Por supuesto, quedo muy pendiente. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y así de simple, de cuando acá, a veces estos componentes que se tornan absolutamente difíciles para la convivencia se normalizan y pensamos que como es normal o como alguien es sensiblemente embejucable, entonces lo dejamos pasar, cuando sabemos que esos elementos que nos alteran, digamos, esa condición de gregarios que tenemos, tiene arreglo. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? No lo vemos. ¿De cuándo acá?